Muy buenas tardes. Cuéntenme de dónde me ven. Es muy amplio el tema de autismo. Yo voy a empezar por lo que a mí más me gusta, que es la parte de la alimentación. Mi hijo, Federico, a sus casi 4 años, 3 años y pico, le diagnosticaron TGD no especificado, ¿sí? Que es uno de los diagnósticos dentro del autismo, que están dentro del manual que engloba a todo lo que es autismo. Dentro de ese manual, ¿sí? Que es el DSM-5, tenemos el TEL, que es el trastorno del lenguaje, el TEA, que TEA pueden ser muchos, abarcar mucho, desde un Asperger hasta un TGD no especificado, como tenía Fede en ese momento, TDAH también, que es el trastorno del déficit atencional. ¿Qué hice yo en ese momento cuando me dieron este diagnóstico? Primero, decir, ¿qué es esto? Porque yo no tenía ni idea de lo que era TGD no especificado. Fede justo había empezado el jardín, sala de 3, y en la psicóloga del establecimiento a donde él iba, un colegio privado en ese momento, nos dijo que teníamos que hacer una interconsulta con una psicóloga porque había ciertas situaciones que les daba a entender a ellos que Fede tenía TGD. Yo como madre en ese momento trabajaba, siempre doy las mismas excusas, yo me tendría que haber dado cuenta, pero bueno, no me di cuenta. En ese momento yo me levantaba a las 3 de la mañana para ir a trabajar, trabajaba, volvía, el día que me dejaba Fede dormir la siesta, dormía la siesta, si no era un zombie. Yo era un zombie, así, directamente. Entonces, nada, hasta que no empezó el colegio yo ni me enteré. Para mí mi hijo era y es perfecto. O sea, no tenía nada, él jugaba acá en casa y demás, pero claro, el autismo de Fede es regresivo. No siempre fue así. Nada, en ese momento hicimos la interconsulta, de repente se nos vinieron encima un montón de trámites, un montón de cosas para hacer. Y bueno, y empezamos a lidiar con esto que no entendíamos qué era, que no sabíamos ni con qué se comía el TGD no especificado, el CUD y todas las siglas que te van tirando que vos no entendés absolutamente nada. Si ustedes hay algo de lo que yo estoy diciendo que no entienden, me lo dejan en acá donde dice agrega tu comentario, así yo les puedo ir explicando de qué es lo que estoy hablando. El CUD es el Certificado Único de Discapacidad que supuestamente vos tenés que sacar para tu niño para que le cubran todas las terapias. En ese momento nos dijeron, es solamente para que les cubra las terapias, no es que él tiene una discapacidad, es un diagnóstico, bla, 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 bla. Cuestión que ese CUD los estigmatiza para toda la vida. Bajo mi punto de vista de mamá, desde hace muchos años que transito por este espacio. Mi opinión, cada uno tendrá su opinión. Empezamos a hacer sus terapias psicológicas. En ese momento, el centro donde consultamos nos dio terapias psicológicas y nos dijo que no necesitaba tener otro tipo de terapia. Él no hablaba en ese momento nada, cero total. Fede no hablaba nada de sus 4 años. Y empezó su tratamiento con psicología. Los psicólogos que le tocaron a Fede siempre fueron espectaculares, ¿no? Bueno, y empezamos todo el tema de tramitar para que tenga un acompañante para el colegio. El colegio no era el adecuado, el centro que lo estaba tratando tampoco era el adecuado. A los 5 años de Fede, yo me encuentro con una persona en el trabajo que me dice, mira, tengo unos sobrinos que con dieta biomédica salieron del diagnóstico de autismo. Eso fue lo que me dijo la persona que estaba charlando conmigo. ¿Querés que le diga a mi hermano que te cuente un poquito de qué se trata esto? Bueno, dale, decile que me cuente. Y empecé a ver y me empezó a cerrar un poco el tema y me empezó a gustar esto de la alimentación. Yo soy profesora de educación física y siempre supe de nutrición, pero esto me empezó a interesar. Bueno, empecé a consultar con biomédicos, que hasta ese momento a Fede no le había visto ningún biomédico. Empecé a consultar y llegué a esta dieta biomédica.
Comenzamos sus 5 años y yo veía que, o sea, avanzaba, pero no avanzaba lo que me habían dicho que iba a avanzar. Yo empecé este camino con una persona que su marketing, su estandarte era que su hija en 4 días de hacer alimentación biomédica había empezado a atender, a hablar en 4 días. 4. Cuando empecé a hacer la alimentación, yo esperaba que a los 4 días mi hijo estuviera genial. Y no, la mejora no llegó. Hasta que yo no empecé a aplicar la fermentación en su vida. Un proceso como la masa madre en el pan que le daba. Si no era exactamente cambiar harinas por harinas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la dieta biomédica? Solo cambia la harina con gluten por harina de arroz, harina de maíz, fécula de maíz, harina de maíz, fécula de mandioca. Bueno, hoy se está un poquito puliendo más, pero no aplican la fermentación. Estuvimos con ese tipo de alimentación más o menos 1 año, hasta que yo empecé a aplicar la masa madre. Y ahí empecé a descubrir que los fermentos me apasionan. Entonces dije, tengo que seguir. Y seguí investigando, seguí estudiando y me formé como asesora nutricional en Yatena, que tiene certificación también de ACENA, instituto en Málaga. Empecé a hacer mi propio camino dentro de la alimentación, sin gluten, sin lácteos, sin azúcar y con procesos de fermentación. Todo esto fue depurándose poquito a poco hasta que empecé a eliminar ciertos alimentos que eran disruptores para Fede. Fede nunca fue un nene que fuera con el común denominador de los niños. Por ejemplo, a él lo trató un inmunólogo que le dio un tratamiento de varias cosas y entre esas varias cosas había aceite de hoja de olivo. El aceite de hoja de olivo a Fede le hizo una metilación. ¿Qué quiere decir? Que le hizo una metilación, le activó un gen que no queríamos que se active. Esto es epigenética. Si ustedes hace mucho que frecuentan el mundo del autismo, van a saber que el aceite de hoja de olivo se utiliza para la cándida intestinal. A Fede, este aceite de hoja de olivo le hizo esta metilación. Entonces, habíamos ganado un montón de terreno desde la alimentación, que los cambios recién se empezaron a ver a los 2 años, no a los 4 días. Y esos cambios que habíamos visto empezó a retroceder. Y yo me quería morir. Entonces fui a un congreso de la Fundación de Bioabordajes del Autismo. Había una bioquímica del INCA que nos abrió el panorama sobre esto. Fede tuvo una metilación. Y me empecé a empapar de lo que era la epigenética y a estudiar a la doctora Yasco, que habla mucho de epigenética en el autismo. Y bueno, y de a poquito uno va haciendo todo un camino. Yo siempre digo que las mamás de los niños con autismo y quienes tienen hijos con diagnóstico son los más formados, porque son los que más se preocupan por interiorizarse, por estudiar y por conocer el panorama de sus hijos, ¿no? Son como detectives privados de cada una de las situaciones que se está produciendo en el cuerpo de sus hijos y ahí empieza todo un cambio para toda la familia, no solamente para el niño que lleva la alimentación, sino que ese cambio debería de ser para toda la familia. Empecé a asesorar a otras familias de niños con autismo. En todas las situaciones se daba que la fermentación ayudaba muchísimo a la calidad de vida de los niños. Ustedes a mí no me van a escuchar nunca decir que mi hijo salió del diagnóstico de autismo o que alguien puede salir del diagnóstico de autismo. A mí jamás me van a escuchar decir eso. Si bien hay un intestino que está enfermo, hay un intestino que necesita repararse, que necesita sanarse, todos tenemos un punto diferente de percepción de lo que está viviendo el otro. Yo de lo que hablo es que él ganó calidad de vida. Fede se enfermaba
cada 15 días tenía broncoespasmo desde los 6 meses. Cambiamos su alimentación a los 5 años y los broncoespasmos primero se empezaron a espaciar. Después, más todavía, se espaciaban aún más. Y después se empezaron a ir. ¿Sí? Ya cuando le agarran los estornudos, los mocos y demás, quedan en eso. Quedan en estornudos, mocos, punto. ¿Qué conseguimos con toda esta alimentación? Ustedes pueden ver a Fede en mi canal de YouTube. Él tiene un video de cuando tenía 6 años, está haciendo un bizcochuelo de vainilla y lo pueden ver hoy, ¿sí? Se pueden ver el video ese de cuando hace el bizcochuelo de vainilla, lo pueden buscar así, en el buscador de YouTube ponen Amo Nutrirte bizcocho de vainilla. Ahí está Fede cuando tenía 6 años, chiquitito. Ahí lo pueden ver cómo está hoy. Tenemos que pulir, tenemos que ir puliendo la alimentación, no nos podemos quedar con una sola cosa que nos dijeron. Ganamos calidad de vida, ganamos en atención, porque hoy Fede se sienta y puede tener una charla con vos, entrando en la adolescencia. Nada, la realidad es que se ganó mucho. Él terminó el colegio. Fede no tiene PPI, el PPI es la adaptación de contenidos para los niños que tienen CUD. Él no tiene PPI, no le adaptan los contenidos y lo evalúan como cualquier otro niño dentro del colegio. No tengo hoy un diagnóstico porque, claro, su psicóloga cuando lo trata no da un diagnóstico. O sea, ya hoy no te dan el diagnóstico porque, claro, él ya tiene, si tiene un autismo, tiene un autismo funcional. Él se puede manejar en la sociedad, conectarse con otros niños, ir a una plaza y conectarse con los niños que estén en esa plaza, ir al colegio y conectarse con niños que están en el colegio, tener una charla del tema que le interese a él, del tema que le interese al otro y demás. Tiene sus cositas como todos los niños, quiere una cosa y la quiere. Otro día me saltó de repente con que quiere probar cosas nuevas. Esto es un trabajo de hormiguita, de paciencia, más que de obligar al otro a hacer algo que no quiere. Y obligarse uno a cocinar cosas que después van a quedar en el plato. ¿Saben cuántas veces las mamás que yo traté me decían: Cintia, me canso de hacerle un plato de comida, servírselo adelante? No lo quiere. Dicen que a los niños hay que ofrecerles unas 8 veces la comida para saber si les gusta o si no les gusta. A mí, sinceramente, me parece que cada uno tiene el gusto, ¿sí?, desarrollado para una cosa o para otra. A mí toda la vida me quisieron dar queso roquefort y yo el queso roquefort no te lo pruebo ni loca. Mi mamá siempre me obligaba a comer berenjena, me obligaba a comer hígado. Y de grande uno termina comiendo esas cosas. O sea, no me parece que yo hoy lo tenga que obligar a hacerlo. Yo no hablo de selectividad alimenticia tampoco por ese tema, porque yo creo que no se llama selectividad. Se llama gusto o no gusto por algo. No obligo a mis hijos a comer algo que no les gusta. Y ellos me sorprenden de vez en cuando diciéndome: mamá, quiero probar esto. Si quieren preguntarme algo del tema de autismo, algo que les interese. Tenía ecolalia, tenía estereotipias. Lo que pasa es que yo no les comparto más videos de Fede cuando era chiquito por respeto a él, porque ya es grande. Y es como que el día de mañana él por ahí se puede sentir expuesto en estos videos. Pero sí, Fede tenía ecolalia. Fede te repetía todo lo que vos decías. O sea, vos decías una oración y Fede te la repetía. Pero tampoco lo veo mal eso, porque Fede aprendió mucho repitiendo. A él le gustaba muchísimo, muchísimo, muchísimo un dibujito que había en la tele que se llamaba Pégate a Mick. Era un dibujito que era un recorte de un libro, por ejemplo, pero que les enseñaba a ir al baño, a apagar la luz, a no sé qué. Y él repetía todo lo que decía el niño este. Pero en esa repetición que él tenía, después terminó aprendiendo hábitos gracias a esto. O sea, la ecolalia que tenía lo llevó a aprender. Después, cuando hicimos el cambio de alimentación, la ecolalia, la hiperactividad, la dejó de tener. Estereotipias también. Fede hasta hace poquito no me entran los brazos, pero aleteaba.
Ese aleteo es un aleteo de felicidad, ¿sí? Dicho por los mismos niños que te pueden comunicar. Es un aleteo de felicidad. Ahora ya no lo hace. Ya dejó de hacerlo. ¿Qué libro de epigenética leía? La doctora Yasco, ¿sí? El parche del autismo, el Pathway Autism se llama. En inglés, es los parches del autismo, algo así se llama en castellano. Empezamos con alimentación biomédica y yo después fui mediante la fermentación, porque lo que hace la fermentación es mostrarte cómo está tu cuerpo. Eso es el beneficio mayor que tiene la fermentación. Entonces el cuerpo se va empezando a ser específico y te va diciendo, te va mostrando esto sí, esto no, esto no, esto sí. Cambios paulatinos, siempre, siempre. Yo reniego, ¿no? Y digo, si yo hubiese conocido esta alimentación antes, me hubiese acortado todo este camino, ¿no? Porque yo hoy enseño desde este atajo, ¿sí? Hoy yo no le hago perder tiempo a la gente, ¿no? A mí me hicieron perder el tiempo terriblemente. Eso es lo que yo creo. Pero de todo se aprende, realmente. Y todo es un aprendizaje. Sinceramente, yo no me puedo quejar. Realmente no puedo decir, esto lo haría de otra manera porque lo tenía que aprender de esta. Pero si yo te puedo hacer la vida más fácil y no tener que darte tantas vueltas, acortarte el camino, y sí. Hay muchas maneras de hacerle frente a las estereotipias. Otra de las maneras la tiene el Sunrise Program, que es maravilloso, maravilloso. Lo hacen los padres con sus niños y es maravilloso. Yo lo implementé con Fede y hice que él me sostenga la mirada cuando él no me miraba todavía. Cuando empecé la alimentación de Fede, hubo cosas que hice que fueron de golpe y porrazo y no estuvieron bien, pero por desconocimiento, realmente. Uno hizo lo que podía, pero nada, en ese momento no tenía el conocimiento que tengo hoy. Hoy lo haría de a poco, respetando semana por semana. Les dejo un beso enorme, muchísimas gracias por estar ahí, gracias a todos por estar ahí. Un beso muy grande, chao.